vamos a aprender qué es el crowdfunding, dónde invertir en ellos y si es rentable. Este concepto está estrechamente relacionado con la donación o apoyo a los proyectos y establece que quien aporta dinero está haciendo un donativo directo o una compra anticipada del producto en condiciones preferenciales. Y de allí surge la ventaja. En estas condiciones preferenciales que yo avisoro en el producto en un futuro cercano. Imagina si no una banda de rock que recién se inicia y busca dinero para hacer su primer video demo, y aunque no cuente con una compañía discográfica que se lo produzca, sí cuenta con varios seguidores que estarían dispuestos a apoyarlos, tal que si todos contribuyeran con una pequeña suma de dinero podrían alcanzar el objetivo de hacer el video. Y esto último es la noción de crowdfunding. Uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos es el fenómeno ocurrido con Pebble. Los fundadores de esta compañía, dedicada a hacer relojes inteligentes con pantalla de papel electrónico, fueron rechazados por más de 10 fondos de inversión por considerar que el producto no era suficientemente atractivo. Sin darse por vencidos, cargaron un perfil en Kickstarter en búsqueda de $100.000 y juntaron nada menos que $10 millones con 69.000 personas. Hoy el concepto de crowdfunding está estrechamente relacionado con la donación o apoyo a los proyectos inmobiliarios relacionados con el real estate. Es decir, que quien aporta dinero a través de esta plataforma está haciendo un donativo directo o una compra anticipada del producto en condiciones preferenciales a cambio de una determinada rentabilidad. Obviamente, el lado positivo de estas nuevas alternativas permiten multiplicar las fuentes de financiamiento para los emprendedores mediante la inclusión de un público que antes no tenía forma de invertir en estos proyectos, ya sea por no tener el total solicitado o por desconocimiento de esta nueva alternativa de financiación. Pero ahora el inversor puede elegir directamente en qué emprendimientos invertir, pues se hace democrático y más simple participar en oportunidades que antes solo estaban reservadas para los administradores de fondos de Venture Capital. Y dentro de esta tendencia se pueden distinguir dos tipos de enfoque: aquel que funciona como un crowdfunding para inversores y los fondos de Venture Capital online. El crowdfunding para inversores funciona generalmente como un lugar de encuentro entre los inversores y los emprendimientos, en donde los primeros financian a los segundos. Cada uno carga su perfil y sale a buscar a su media naranja. Algunos proyectos consiguen el financiamiento buscado y otros no. Mientras que los fondos de Venture Capital Online funcionan igual que los fondos tradicionales, haciendo screening, selección, inversión y monitoreo de los emprendimientos, pero utiliza una plataforma online para canalizar las reservas y aportes de los múltiples inversores. Hoy estamos siendo testigos de una revolución en la industria de las inversiones de capital de riesgo, y diversificar nuestra cartera con alternativas poco conocidas y rentables es clave para dar valor a nuestra inversión. ¿Querés saber dónde encontrar las mejores alternativas de inversión de este instrumento? Te lo comentamos en el próximo video. ¿Te gustó? Suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.